Tengan todos ustedes muy buenas noches. Mm, es importante que podamos hablar de estos temas vinculados a nuestra salud mental, porque estamos viendo que nuestra realidad, la sociedad está atravesando una serie de problemáticas que se ven reflejadas en la conducta de nosotros como peruanos. Dentro de todo este marco de situaciones en las que la salud mental se ve involucrada, uno de tantos aspectos tiene que ver con el consumo de alcohol. Si ustedes notan el nombre de este webinar, hablamos del alcohol vinculándolo como riesgo psicosocial. ¿Esto qué quiere decir? Que el consumo del alcohol va a tener un correlato frente a diversas conductas que son visibles en nuestro comportamiento social. Hay señales que las vamos a compartir el día de hoy en el ámbito laboral. Hay otras señales también que se dan en lo educativo. Para ser más precisos, saltando la valla colegial, vamos a hablar del hecho de cómo en las universidades también se da la presencia del consumo de alcohol, cómo estudiantes universitarios están eh, coludidos con el tema del consumo de alcohol, incluso en sus mismos horarios en los que deberían estar dedicándose netamente a estudiar. Bueno, y otro ámbito de nuestro mundo psicosocial es el laboral, ¿no? En el trabajo. Cómo el consumo de alcohol puede afectar también esta dinámica que se da en nuestro vínculo laboral con la empresa o institución en la que estamos prestando nuestros servicios. Entonces, vamos a partir de una premisa básica. La premisa básica, y ustedes lo pueden ver, tiene que ver netamente con el impacto que tiene el alcohol en nuestro cerebro. Si ustedes pueden distinguir la imagen que se está proyectando, podemos ver dos cerebros, ¿no? Por un lado, una persona de 43 años, donde se ve la bioquímica cerebral de una manera bastante regular, pareja, consecuente entre lo que sucede en el óvulo o en el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, encontramos todo lo que viene a ser el funcionamiento normal de un cerebro. Esta es una persona de 43 años. Pero al lado podemos distinguir el cerebro de una persona de la misma edad, pero que es alcohólica. Distingamos la gran diferencia, ¿no? Las funciones, la actividad cerebral es diferente. Está mermada. Esto quiere decir que todas las áreas o funciones de nuestro cerebro no van a estar completamente activas. Y eso es producto del consumo de alcohol. Entonces, hay que tener un primer gran punto como referencia, y es que el alcohol va a dañar sí o sí lo que es nuestro funcionamiento cerebral. Y en este caso, lo que estamos viendo es cómo distintas áreas de nuestro cerebro no van a estar activas ni funcionando regularmente por el impacto del alcohol. Entonces, el alcohol va a afectar, dañar nuestro cerebro. Esto está comprobado, hay evidencia científica al respecto. Lo otro que quería compartir con ustedes son premisas básicas complementarias a lo que les he venido diciendo, ¿no? O sea, sí, el alcohol tiene un impacto fuerte en el
funcionamiento cerebral, pero también podemos ver lo siguiente, que no todas las personas tienen el mismo nivel de riesgo. Hay personas que tienen un mayor riesgo que otros en engancharse con el alcohol. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a transportarnos, teniendo en cuenta que la mayoría de los presentes en sala son mayores de edad, vamos a transportarnos a la época escolar. Para ser más puntuales a la educación secundaria, para ser más puntuales a aquellas reuniones grupales que hemos tenido con nuestra mancha y donde ha estado presente el alcohol. Esto quiere decir que en esa época escolar, muchas personas empezaron a tener sus primeros contactos, sus pininos, el inicio del consumo del alcohol. Pero este inicio del consumo de alcohol muchas veces fue abrupto. ¿Esto qué quiere decir? Que esas primeras veces en que uno bebió, lo hizo en extremo, es decir, hasta llegar al punto de la embriaguez. Entonces, si bien es cierto, muchas personas que empezaron con su grupo de pares a tomar alcohol en la época de educación secundaria, estuvieron metidos en este tipo de reuniones, no todos se engancharon con el alcohol. Hay algunos que quizás eh, como que quemaron esa etapa, estuvieron en una época un poco alocada de su vida. Sin embargo, luego siguieron sus estudios universitarios, técnicos, y de pronto pues ya el alcohol salió dentro de su esfera de conductas habituales, ¿no? O sea, el consumo de alcohol ya no formó parte de su andar. Sin embargo, hay algunas personas que sí se engancharon con el alcohol y empezaron pues a consumir cada vez más alcohol y ya no solamente lo hacían cuando estaban en grupo, sino cuando trascendía eso, es decir, en la soledad, en la comodidad del hogar, eh, y no solamente lo hacían con un grupo, sino tenían varios grupos donde compartían este tipo de costumbre de beber alcohol. Entonces, estas personas que se engancharon con el alcohol tienen un mayor riesgo, una mayor predisposición a desarrollar alcoholismo. Y esto es algo que lo hemos podido testear en la comunidad. Ustedes pregunten a las personas de su entorno, oye, ¿conoces a alguien de la época de tu colegio que, bueno, se quedó enganchado con el tema de la diversión acompañada de alcohol y que siguió puesto una ruta, un derrotero vinculado a consumir alcohol con distintas actividades de su vida humana? Entonces, yo estoy seguro, segurísimo, de que vamos a encontrar la respuesta positiva de que por lo menos una persona de ese entorno se enganchó con el alcohol y continuó en esta senda de consumir y consumir y que, digamos, ya forme parte de su vida cotidiana. Entonces, no todos tienen el mismo riesgo. Hay algunos que se enganchan con mayor facilidad, tienen una mayor predisposición, qué sé yo, de repente hay algún factor genético, porque existe también una predisposición genética, tal vez sus niveles de soporte emocional no han sido los necesarios o suficientes como para poder tolerar todo lo que es la estimulación de alcohol por parte de sus amistades.
También ese puede ser un elemento presente dentro de lo que es el tema de engancharse con el alcohol, como que también la sumatoria de problemas personales, de la falta de capacidad de afronte, generó que este enganche sea mucho mayor. Entonces, sea la ruta que haya tomado el alcohol en tu vida, el hecho es que caló en ti, se posicionó en tu estilo de vida y continuó. Entonces, para nosotros los psicólogos, nuestra meta para investigar, nuestro objetivo, nuestro foco, está puesto en aquellas personas que sucumbieron a la estimulación del alcohol y que por algún tipo de factor de riesgo se engancharon y continuaron con el consumo de esta sustancia. Y esta sustancia es una droga. Las drogas cambian, hay un fenómeno dinámico. Eh, Estamos hablando del alcohol, pero yo pongo y ratifico y subrayo el término droga porque el alcohol es una droga. Hay mucha gente que no considera que el alcohol sea una droga, pero en realidad están equivocados. Eh, Hay personas que buscan minimizar el impacto de la palabra alcohol vinculada con el término droga. Sin embargo, sabemos bien que el alcohol, y lo vamos a ver en diapositivas más adelante, cumple todos estos requisitos, cumple toda esta dinámica, todo este ciclo para considerar a el alcohol como una droga. Entonces, sí cumple todos los criterios de una droga. Y acá, en esta premisa básica, lo que colocamos es que el alcohol, como cualquier otra droga, tiene un fenómeno dinámico, es decir, que va cambiando año a año. Eh, Cambia no solamente en cuanto a los patrones de consumo, sino también cambia en cuanto a las propuestas que uno recibe, ¿no? No sé si la audiencia es muy joven o es de generaciones un poco más antiguas, como no sé si hay Gen X o si hay, no sé, algún baby boomer por acá, ¿no? No lo sé. Pero a lo que voy es a lo siguiente, que antes las generaciones desde la X hacia atrás encontrábamos oferta del alcohol muy básica y general, ¿no? Yo recuerdo que de niño, cuando iba a un supermercado, encontraba alcohol, pero de una forma de presentación clásica, es decir, el ron era ron, el vodka era vodka y la cerveza era cerveza, ¿no? En la actualidad, uno va a un supermercado y vemos que hay una gran variedad de ofertas de combinaciones, ¿no? O sea, ya vemos incluso hasta preparados, tragos, como se diría, de alcohol, que se venden de manera comercial, ¿no? No voy a mencionar, por un efecto rebote, no voy a mencionar estas combinaciones, pero hay una gran gama de oferta del alcohol. Y eso que nos muestra de que la reingeniería del comercio del alcohol cada año se va modernizando y lanzando anzuelos a los jóvenes principalmente para que puedan optar por estas combinaciones, ¿no? Es más, no hace mucho empezó a surgir las combinaciones de alcohol con bebidas energizantes, ¿no? No voy a mencionar marcas ni tipo de alcohol, pero sabemos bien que esto forma parte de este fenómeno dinámico, ¿no? O sea, cada año se reinventa la manera de cómo se promociona el alcohol. Bueno, las drogas, como el alcohol, son algo cotidiano.
Esto quiere decir que nos vamos a encontrar situaciones sociales donde siempre va a estar presente el alcohol. Situaciones sociales desde las clásicas como, no sé, un cumpleaños, un bautizo, una celebración de aniversario. Todo esto incluye un término clásico que es el tema del brindis, ¿no? Entonces, ¿el brindis con qué se hace? Cuando estamos hablando del mundo adulto, el brindis se hace con alcohol. Entonces vamos a tener cualquiera de las formas de presentación de alcohol que va a estar involucrada dentro de lo que es esta celebración, ¿no? Entonces es algo cotidiano. Vemos muchos locales, muchas empresas que ofertan promociones que tienen que ver con el alcohol, ¿no? Y mucha gente, ahora que somos adictos a las redes sociales, pendiente de cuáles son estas ofertas que ofrecen determinados clubs, pubs, discotecas, restaurantes, locales, karaokes, ¿no? Donde van a eh, ofrecer este tipo de precios especiales, ¿no? Para captar la atención y la presencia de más personas. Y todas estas ofertas están involucradas con el alcohol. Entonces, comercialmente, sabemos que toda empresa que ofrece algún tipo de diversión nocturna los fines de semana va a incluir estas promociones que tengan dentro de su cartel la presencia del alcohol. Em, el uso múltiple o policonsumo. ¿Esto qué quiere decir? Antes, la persona que bebía eh, cerveza era solamente, por así decirlo, en el argot popular, chelero y consumía cerveza y nada más, ¿no? El que tomaba vino solamente tomaba sus copas de vino correspondientes y nada más. Ahora no. Ahora vemos que hay un uso múltiple en el caso del alcohol. Gente que combina, ¿no? Vemos en las reuniones que hay distintos tipos de licores en la mesa para que uno se pueda servir y no es que uno se centre en un tipo de licor, sino combina. No sé, ya no quiero tomar más cerveza, paso al vino, paso al ron, paso al whisky, paso al vodka, paso al pisco. Es decir, al final uno va a tener toda una combinación de distintos tipos de alcohol que tienen distintos tipos de graduación alcohólica que las va a consumir y va a ser un efecto de mayor impacto en el organismo. Y esto es muy frecuente, ¿no? El policonsumo, la combinación de distintos tipos de licor en una misma jornada de beber. Otro aspecto dentro de las premisas básicas es el tema de la accesibilidad. Es muy común encontrar puntos de venta de alcohol a lo largo de- de la ciudad donde uno vive, ¿no? Y no estoy hablando de Lima capital, estoy hablando de Ayacucho, del Cusco, de Piura, de Iquitos, es decir, en toda ciudad, en todo barrio, en toda zona, vamos a encontrar puntos de accesibilidad para comprar alcohol. Es más, ahora hay mucha oferta de service, de llevarte el alcohol a tu casa, ¿no? Los números de delivery para que uno pueda optar por esa opción. Entonces, conseguir alcohol es muy fácil, muy fácil. No solamente por puntos de venta, sino también
por precio. Esto quiere decir que hay licor para todo tipo de bolsillo. Y ahí es donde encontramos que mucha gente alcohólica, es decir, que cualquier tipo de moneda que caiga en su bolsillo la va a emplear para consumir alcohol. Estas personas que ya no trabajan, tienen una situación de indigencia, van a conseguir alcohol a muy bajo precio porque hasta incluso la venden en bolsas y es un alcohol adulterado por el mismo hecho que cuesta tan barato. Entonces, hay una accesibilidad en precio, ¿no? O sea, en precio y en puntos de venta. Entonces, tenemos estos dos elementos que nos van a indicar que es muy fácil conseguir alcohol. La edad de inicio es cada vez menor y acá nos encontramos con una realidad muy lamentable y quiero que si hay padres de familia acá presentes, presten atención a este elemento, ¿no? Cuando hemos indagado, en mi caso como psicólogo, cuando he tratado a personas que han tenido problemas con el alcohol y hemos escarbado en los inicios del consumo de alcohol, en muchos casos nos han indicado que la edad de inicio del consumo ha sido entre los 10, 12 años y que aquella persona que los involucró en este mundo del alcohol no fue un amigo, no fue una persona, el maleado del barrio, sino fueron sus propios padres. Es increíble quizás escuchar este tipo de afirmaciones, pero les voy a poner un escenario, que es algo que comúnmente he escuchado y también he tenido la oportunidad de verlo. Es una reunión familiar. eh, Muchas veces los niños de la casa están involucrados en reuniones de adultos. Es decir, no estoy diciendo de que se sientan con los adultos y se ponen a tomar con ellos, no. Me refiero a que mientras los adultos están tomando, ellos están en los espacios circundantes, jugando, probablemente divirtiéndose, haciendo la vez de niño, ¿no? Pero en algún momento de la reunión, el papá, ya ha entrado en tragos, ve a su hijo por ahí, lo llama, lo sienta en su pierna, este es mi hijo, sírvame un vaso de cerveza a la mitad y el propio padre es quien le invita el licor a su hijo. Y de esta manera lo está iniciando en el consumo del alcohol. Hay muchos padres también que con sus hijos menores de edad los utilizan para hacer estas compras de adultos. ¿A qué me refiero? No sé, llega una visita a la casa y bueno, también existe esta cotidianidad de pensar de que si viene alguien a visitar a la casa, tengo que invitarle alcohol. Y en ese sentido, el padre manda a comprar a su hijo alcohol a la bodega, a la tienda del barrio, la tienda de la esquina. Mi pregunta es, ¿el vendedor va a darle alcohol a este menor de edad? Lo más probable es que sí, porque es un niño del barrio, es conocido, el bodeguero conoce al papá. eh, si bien es cierto, sabe de que el menor no lo va a consumir, ya estamos, sin embargo, introduciendo a este niño en todo lo que es el mundo de la compra y venta de alcohol. O sea, estamos normalizando que esta persona compre alcohol. Entonces, cuando sea adolescente, joven, cuando esté en la universidad, cuando esté, qué sé yo, en una situación donde se tenga que comprar alcohol, él o ella no van a tener ningún problema en comprarlo, porque ya están instruidos en eso, ya
el padre, la madre los ha entrenado para ello desde pequeños. Estamos normalizando el tema de la compra y venta de alcohol. Y esto estamos viéndolo en edades cada vez menores. Y esto es muy preocupante. Bueno, hay una apología sobre el alcohol, mitos que hay sobre el alcohol, creencias asociados al consumo de alcohol. Yo recuerdo, esto, bueno, puede de repente identificarlo a alguien de generación X para atrás, ¿no? Eh, Últimamente no lo he escuchado mucho, pero antes se decía que la cerveza alimenta, la cerveza es pan líquido. Yo lo he escuchado mil veces de niño. Y es un mito que apologiza el consumo de cerveza que es completamente falso, ¿no? Es decir, por más de que compartan algunos ingredientes con la producción de pan, no tiene nada que ver con que el alcohol, o sea, en este caso la cerveza, forme o sea considerado como un pan líquido, ¿no? O sea, no es correcto. Entonces, hay gente que dice, me estoy alimentando con cerveza. Y ese mito, esa creencia es completamente errónea y apologizaba en la antigüedad el tema del consumo del alcohol. O bueno, el típico mito de que el alcohol no es una droga. Yo bebo alcohol, no fumo marihuana, no inhalo pasta base, no fumo pasta, no inhalo clorhidrato de cocaína, pero consumo alcohol porque el alcohol no es una droga. Todos la consumen, se vende libremente en bodegas, en tiendas, supermercados. Entonces, como es legal, es lícito, no es una droga. Y ahí estamos hablando de un mito muy presente, ¿no? Yo solo bebo alcohol, nada más, ni siquiera fumo cigarros, ¿no? Bebo alcohol, ¿no? Pero esta persona es consumidora de drogas. O sea, el alcohol, hay que desmitificar esto, el alcohol, y hay que decirlo con todas sus palabras, es una droga. Hay un sistema legal permisivo con el consumo de drogas, con el consumo de alcohol. Bueno, en este caso es permisivo porque en sí no es punible el consumo de alcohol, ¿no? Y se vende comercialmente de manera libre, con ciertas restricciones para el consumo de menores de edad, ¿no? Aunque estas restricciones no se cumplen muchas veces. No me gustan las comparaciones, pero si uno va a otras realidades, a otros países, no voy a mencionar el nombre de estos países, pero si en estos países algún bodeguero, alguna persona que atiende en un servicio en estos markets de los grifos, le vende alcohol a un menor de edad, sencillamente el sistema legal de estos otros países mete en la cárcel, ¿no? Tiene una pena privativa de la libertad para aquel que vende licor a un menor de edad. Acá, sinceramente, no he visto muchos casos donde las municipalidades sancionen a aquellas bodegas que venden licor a menores de edad cuando esto es algo que se da normalmente. Entonces, nuestro sistema legal sigue siendo permisivo frente a lo que es la ingesta, el consumo de alcohol, ¿no? Bueno, hay una subcultura asociada al consumo de drogas, en este caso al alcohol, hay patrones de consumo, ¿no? Hay dentro de esta cultura del alcohol, ¿no? O subcultura del alcohol, está muy presente lo que hacen los medios de comunicación asociando algún tipo de idea con el consumo de una determinada o de un determinado tipo de alcohol. Por ejemplo, ¿no?
No voy a mencionar nombres tampoco, pero en la actualidad, dentro de esta subcultura, hay una fuerte asociación de la amistad, de ser pata de alguien, por hablarlo más coloquialmente, con el consumo de alcohol, ¿no? Para ser más precisos, de cerveza, ¿no? Los jueves, hoy es jueves, ¿no? Los jueves de patas, ¿no? La amistad siempre está vinculada a estas propagandas que nosotros vemos en televisión promocionando el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, vean cómo se trabaja o se construye mentalmente una idea en la gente, ¿no? O sea, tratan de asociar la ingesta, el consumo de alcohol con una potente idea como la amistad. Increíble, ¿no? O sea, ahí tenemos que entender que el marketing, las personas que están involucradas en esto, son muy buenos, ¿no? O sea, muy inteligentes en diseñar este tipo de campañas, ¿no? Entonces, estamos hablando de toda una cultura que vincula creencias, ideas, constructos que los van a vincular con el consumo, en este caso, del alcohol, ¿no? Bueno, acá quería simplemente señalar cómo es el mecanismo de entrada y salida del alcohol en nuestro cuerpo, ¿no? Vemos el proceso primero de entrada, ¿no? El ingreso del alcohol en nuestro organismo, ¿no? Obviamente se bebe, ¿no? Va a llegar a nuestro estómago y ahí el 20% del alcohol es ingerido, ¿no? Absorbido, ¿no? El 80% va a ser, pues, eliminado, ¿no? Luego, el alcohol, la bebida alcohólica que uno ha ingerido, ya estando en el intestino delgado, va a completar el proceso de absorción. Y es ahí donde el alcohol, ¿no? Los metabolitos de etanol, propiamente dicho, van a ser absorbidos por el organismo y van a estar en la sangre. O sea, ojo, el alcohol va a llegar a nuestro torrente sanguíneo y es a través de la sangre que el alcohol va a empezar a circular por nuestro cuerpo, va a cruzar la barrera hematoencefálica y llega al cerebro y va a afectar a las distintas áreas correspondientes, ¿no? El alcohol va a influir, obviamente de manera negativa, en distintas áreas de nuestro cerebro. Bueno, y luego de pasado un tiempo, o sea, el tiempo varía dependiendo de la cantidad de alcohol que uno ha ingerido, ¿no? Una cosa es haberse tomado una copa de vino, que bueno, el proceso de eliminación del alcohol que ha ingerido con el vino va a ser mucho más rápido que en el caso de aquella persona que bebió 2 botellas de vino, ¿no? Va a ser completamente distinto, ¿no? Pero más allá del tiempo de eliminación, lo que va a suceder en ese proceso es que el hígado, al metabolizar el alcohol, lo hace a un ritmo constante, ya sea una copa de vino o una botella de vino. Va a haber un ritmo constante, ¿no? Los riñones van a recolectar las sustancias resultantes que son filtradas dentro de este proceso digestivo, ¿no? Se va a enviar a la vejiga. Aquí se almacena en la orina, en la micción, que es más abundante de lo normal. Las personas que beben alcohol van a tener una necesidad mayor de miccionar que aquellas personas que, como usted, como yo, estamos en un estado de sobriedad, ¿no? Una mínima parte se elimina por exhalación. Se entiende por exhalación, ¿no? O sea, por nuestro aliento, ¿no? Hay, bueno, el alcohol, valgan verdades,
Y acá, pues, como psicólogo no puedo evitar hablar de la autoestima, ¿no? El alcohol nos va a dejar siempre un aliento, un tufo particular que es desagradable. Que yo sepa, no conozco persona alguna que me diga que la exhalación del aliento a alcohol sea algo agradable. No conozco a alguien que me diga, sí, me encanta el olor a alcohol. No conozco. Entonces, ya por un tema también de autoestima, ¿no? Y por el hecho de que el alcohol también se va a eliminar por exhalación, hay que tener muy en cuenta todos estos problemas que se pueden dar producto de el consumo de esta sustancia, ¿no? Entonces, acabamos de ver cómo es este mecanismo, ¿no? ¿Por qué consideramos al alcohol como una droga, ¿no? Porque el alcohol, como toda droga, en este caso puede ser de manera natural, ¿no? Hay alcoholes que son fermentados, ¿no? La chicha de jora. Si uno, por ejemplo, se va a la Sierra Sur, ¿no? Pronto me va a tocar ir por allá. Uno va por la carretera y va a ver casas donde vamos a encontrar unas banderas rojas en la puerta que indican que venden una chicha especial de un producto natural que se llama frutilla, la frutilla famosa, que es también una bebida fermentada. Entonces, hay alcoholes fermentados, hay alcoholes destilados, pero sea como sea la forma en que uno encuentra a esta sustancia, ¿no? Al entrar al organismo va a afectar por sobre todo a nuestro sistema nervioso central y para ser más precisos al órgano principal que es el cerebro, ¿no? ¿Y por qué es que sí debemos considerar al alcohol como una droga? Porque cumple los tres criterios para considerar una sustancia como droga. Y son la tolerancia, la dependencia o neuroadaptación y el síndrome de abstinencia. Cuando hablamos de tolerancia, este es un fenómeno de adecuación, de acostumbramiento del organismo a un estímulo repetido, ¿no? Lo que lleva a incrementar su intensidad o cantidad de estimulación, o sea, de consumo, a fin de obtener la misma sensación que obtuvo al principio. Es decir, am, por ejemplo, vamos a hacer, esta es una pregunta retórica. ¿Recuerdan ustedes la primera vez que bebieron alcohol? Estoy hablando de la primera. Es muy probable, por no decir que estoy absolutamente seguro, es muy probable que con un solo vaso uno haya experimentado la sensación de embriaguez o de mareo, con un solo vaso, porque nuestro cerebro no está acostumbrado, estamos presentándole recién al alcohol. Pero luego va a haber un proceso de adecuación, de tolerancia, donde ese vaso de licor ya no va a generar ese efecto y voy a necesitar incrementar la dosis. Es decir, ya no me voy a marear con un vaso, sino voy a requerir de dos. Mi cerebro se acostumbra, se adapta, tolera esta dosis y aumento a 3, a 4, una botella, dos botellas, media caja, y así progresivamente el nivel de tolerancia va a incrementar hasta que uno llega a su tope máximo. Esto es algo que hay que tener en cuenta para entender cómo es el mecanismo de acción del alcohol. Todo ser humano tiene un límite, ¿no? Tiene un tope, hasta dónde llega, que es diferente, ¿ah? Ojo, usted, yo, cualquier persona tiene un nivel de tolerancia diferente al alcohol. El organismo sabe hasta dónde puede llegar el límite para consumir el alcohol
diciendo que si paso este límite estoy ebrio y si no paso este límite, bueno, estoy dentro de jugando en el mundo de la moderación de consumo de alcohol. Bueno, en algunos casos, como en el caso del alcohol, de la cocaína también, ocurre un fenómeno que se llama sensibilización o tolerancia reversa. ¿Esto qué quiere decir? Donde una misma dosis o una menor dosis produce en la gente que está habituada al consumo de alcohol un efecto mayor. Ah, para poder clarificarlo, les quería poner una situación. Digamos que esta es una familia donde un tío en particular era el que más aguantaba, toleraba, resistía el consumo de alcohol. Oigan, el tío, no sé, Pepito, qué, qué tal cabeza, ¿no? Toma, toma y toma y no se marea, ¿no? O sea, tiene una gran resistencia. Pero llega un momento en que el tío Pepito ya no tiene esa tolerancia tan elevada, sino que tú le invitas un solo vaso al tío Pepito y con ese solo vaso va a experimentar la sensación de estar ebrio. Es decir, ahora este tío se marea con una dosis pequeña o mínima de alcohol. Y esto es un indicador de alcoholismo, sí o sí, eso es innegable. Yo quería ponerles el caso de personas habituadas al alcohol. No sé, me voy, no quiero estigmatizar esta zona, ¿no? Pero yo me voy por el centro de Lima, por algunas calles que, digamos, donde hay presencia de gente alcohólica. Un alcohólico ha estado durmiendo la mona, como se dice, ¿no? O sea, está en todo un proceso de resaca con relación al alcohol. Y yo llego en la mañana y lo despierto a ese señor, ¿no? Señor, ¿no? Señor, despierte. Este señor ya dejó de tomar unas horas atrás, ¿no? O sea, ya se supone que todo el proceso de eliminación que hemos visto en la diapositiva anterior se ha dado o se está dando. Y a ese señor yo le invito una pequeña cantidad de alcohol, del más suave incluso que ustedes puedan imaginarse. Ese señor va a beber y con esa pequeña dosis va a estar como si estuviera pues completamente embriagado. O sea, va a estar en una situación de embriaguez, con una cantidad mínima, tolerancia reversa, ¿no? Ahí estamos hablando del proceso de sensibilización. Y este es un claro indicador de alcoholismo. Sí o sí, alcoholismo presente. Bueno, cuando hablamos de dependencia, ahí nos estamos refiriendo a todo aquello eh, que va a desarrollar un apetito en la persona, ¿no? O sea, el ser humano desarrolla las ganas de consumir una sustancia, a esto le llamamos apetito, ¿no? Y el ser humano tiene distintos tipos de apetitos, ¿no? Y acá quería comentarles experimentos que se hicieron hace muchos años atrás, cuando todavía habían científicos que experimentaban con animales. Ustedes saben bien que en la actualidad todo lo que es el respeto a los animales está cada vez más presente y ya la experimentación con estos seres vivos como nosotros está prohibida. Pero bueno, antes sí se experimentaba mucho con ciertos tipos de animales. Y bueno, eh, se empezaba a ver si el apetito hacia el alcohol y hacia otras drogas era incluso más fuerte que otros apetitos como el hambre, la sed o hasta incluso el apetito sexual. Y descubrieron que sí.
en estos experimentos encontraron de que habían animales que si les ponías un bebedero con alcohol y digamos una hembra de su especie en esa etapa o periodo de celo, en vez de eh, orientarse a su apetito sexual, lo que iba era cubrir su apetito de consumo, en este caso del alcohol. Increíble, ¿no? Entonces, vemos que mucha gente que ya es alcohólica pierde el apetito sexual. Muchas de estas personas son muy delgadas porque el apetito vinculado a la alimentación, o sea, el hambre, también está de alguna manera puesto de lado, ¿no? Vemos a un alcohólico y vamos a encontrar, más allá del alcohol que bebe, pero no se hidrata con agua, ¿no? Con bebidas que efectivamente van a permitir de que su organismo pueda funcionar bien, ¿no? Y vamos a encontrar los labios resecos, es decir, ah, hay un impacto del apetito hacia el alcohol y a las drogas en general eh, muy fuerte en comparación a otro tipo de apetitos. Entonces, para que vean hasta qué punto la dependencia al alcohol puede cubrir todas estas necesidades, suplirlas, esconderlas, negarlas, para que solamente se canalice en esta necesidad de consumir su alcohol, ¿no? En un inicio es para sentirte bien y en un segundo momento, cuando ya el consumo de esta sustancia avanza, es para evitar la sensación de malestar que provoca la falta de su consumo, ¿no? O sea, estamos hablando de síndrome de abstinencia. Con el tiempo es tan intenso que la persona dedica toda su actividad para satisfacer el consumo de alcohol, ¿no? Llegando a la mentira, al crimen y, y acá estamos ya entrando al mundo de la psicología, ¿no? La persona, poco a poco, el alcohólico, poco a poco, va a entrar a el proceso de psicopatización. Es decir, la persona va a ir adquiriendo más y más estas conductas psicopáticas. El engaño, la mentira, la manipulación. Le dicen, no sé, a su mamá, nunca más voy a tomar, por ti te prometo, te juro que no lo voy a hacer, sin embargo, no sé, dame 20 soles para comprarme unos anticuchos. Y convencen, manipulan a la mamá, pero en realidad utilizan ese dinero para consumir más alcohol. Es decir, este proceso de psicopatización puede llevar incluso hasta el crimen. Hay un correlato muy fuerte entre la violencia familiar y el consumo de alcohol. ¿Esto qué quiere decir? Que mucha gente que propina maltrato en su hogar, violencia doméstica, está bajo los efectos del alcohol. Es decir, el alcohol hace que emerja, ¿no?, esta agresividad que hace posible que golpee, insulte y, como ustedes pueden haber visto en algún caso, la persona bajo el efecto del alcohol haga cosas de las que luego va a estar arrepentido. Entonces, hay que entender que el consumo de alcohol no controlado va a psicopatizar a la persona. Bueno, y el último elemento para considerar al alcohol como una droga es que efectivamente hay síndrome de abstinencia, ¿no?, con el alcohol, ¿no? Entiéndase el síndrome de abstinencia como una serie de signos, síntomas, usualmente displacenteros, ¿no?, que presenta a la persona cuando detiene el consumo del alcohol y el- la presencia del síndrome de abstinencia es para que la persona vuelva, reinicie, en este caso, el consumo de alcohol.
Entonces, dentro del síndrome de abstinencia, podemos ver la abstinencia psicológica, la abstinencia fisiológica y el pseudo síndrome de abstinencia, ¿no? Lo psicológico está acompañado por la ansiedad, por la angustia. Me siento tranquilo, nervioso, necesito apaciguar esta sensación, esta sensación de ansiedad. Y para hacerlo, bebo alcohol, ¿no? Bebe un vaso de alcohol y automáticamente esa ansiedad, esa desesperación desaparece. Porque casualmente el síndrome de abstinencia genera en la persona esta sintomatología psicológica para obligarlo u obligarla a que retome el consumo. Dentro de lo fisiológico encontramos que la abstinencia está acompañada de modificación, por ejemplo, en la presión arterial, calambres, la carne se pone gallina, la persona empieza a atravesar cólicos, la midriasis, ¿no? Dilatación pupilar. Es decir, hay señales físicas que displacenteras, no agradables, que lo que hacen es obligar a la persona a que vuelva a consumir el alcohol para que se apacigue, ¿no? Me siento mal, con un poco de cólicos y entonces vuelvo a beber alcohol y automáticamente desaparece esa sintomatología. Entonces, en el aspecto psicológico y en el aspecto físico, encontramos que el síndrome de abstinencia va a estar presente en los usuarios de alcohol para mitigar el impacto del síndrome de abstinencia, ¿no? Pero hay drogas como el alcohol, la cocaína también, donde se da el pseudo síndrome de abstinencia, que es el deseo de consumo por asociación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto ya es en personas habituadas al alcohol. Por decir, ¿no? Soy una persona que está tratando de salir del consumo de alcohol, recibo terapia, mi familia está ayudándome en eso, pero un día estoy caminando por un parque donde me reunía con mis amigos y tomaba alcohol. Por asociación, o sea, veo el parque, ahí yo me sentaba, tomaba, empiezan los recuerdos y eso genera o despierta la sintomatología del síndrome de abstinencia y me va a llevar nuevamente al consumo. Entonces, por los tres criterios que les he mencionado anteriormente, podemos afirmar de manera categórica que el alcohol es una droga. Hay que tener eso muy en claro. Por eso es que el alcohol está dentro de las categorías de drogas, ¿no? Ahora, ¿dónde es que vamos a incluir al alcohol, ¿no? Dentro de las tres grandes categorías con las que se clasifican las drogas, entre analépticas, psicolépticas y psicodislépticas, obviamente el alcohol es una droga psicoléptica, ¿no? Es la droga psicoléptica por excelencia, ¿no? Una droga que inhibe funciones cerebrales, deprime el accionar de determinadas áreas de nuestro cerebro, y eso lo vemos claramente, ¿no? Esta psicolepsia del alcohol está presente en temas como la coordinación, ¿no? Nuestro cerebelo no funciona adecuadamente cuando uno bebe alcohol, ¿no? Imagínense un trabajador en una empresa que tiene que manipular un- una maquinaria donde tiene que ser muy preciso, donde tiene que emplear el cálculo, la psicomotricidad fina, y de pronto, pues, por el impacto del alcohol, ¿no? El cerebelo ya no va a funcionar igual y va a tener errores en los cálculos y probablemente sea generador de algún tipo de accidente. Cuando uno maneja, está clarísimo el tema de cómo el alcohol se vuelve un depresor del sistema nervioso central. Es más, hay dentro, retrocediendo un poco, ¿no? Dentro de los mitos, creencias, yo he escuchado en más de una oportunidad, en más de un paciente que me ha tocado atender, que me dice, ¿sabes qué, Rolando? Eh, Cuando yo tomo licor, manejo mejor.
O sea, tomo y mis habilidades de conductor se mejoran. Soy rápido, veloz. Y en realidad lo que está sucediendo con esta persona es que todo lo que es el área de control social, todo lo que me dice, oye, alto, ten calma, respeta las normas de tránsito, todo eso se ve deprimido, inhibido, eh, fondeado dentro de nuestra apertura cerebral y al no tener estos límites, la persona va a acelerar más y va a generar una falsa sensación de que está manejando mejor, cuando en realidad lo que está haciendo es teniendo una imprudencia mucho mayor frente a lo que es el tema de cumplir con los reglamentos de tránsito, ¿no? Entonces, sí o sí, dentro de las categorías de clasificación de las drogas, el alcohol es una droga psicoléptica, definitivamente. Bueno, ya para ir finalizando, acá vemos un detalle más específico de qué drogas son las que están incluidas por cada uno de los criterios, más allá de la clasificación o las categorías por el impacto en el sistema nervioso central, que es lo que vimos acá, ¿no? O sea, por el impacto del sistema nervioso central son analépticas, psicolépticas, psicodislépticas, pero por la valoración social, las drogas tienen cuatro categorías, ¿no? Que son las drogas sociales, las folclóricas, productos industriales y drogas ilegales, ¿no? El alcohol está incluida dentro de la categoría de drogas sociales, ilegales, porque se pueden encontrar en cualquier tipo de supermercado, de tienda, porque son de venta ilícita para la gente. Bueno, entonces el alcohol va a afectar por sobre todo a un órgano muy importante que es el hígado. El hígado se ve muy mermado porque al tratar de metabolizar al alcohol, se sobreexige su trabajo y ahí es donde nos enfrentamos a casos de cirrosis, ¿no? De todo lo que es la contaminación hepática y ello pues genera una muerte temprana en muchos adictos al alcohol. Y dentro de los efectos, hemos hablado algo de ello, la desinhibición en la persona, el aumento de la sociabilidad, el que no habla bajo el efecto del alcohol empieza a hablar, el que no baila, baila, hay una pérdida total del autocontrol. Si antes, digamos, no sé, tenía parámetros para cortejar a una mujer, por ejemplo, en el caso de los varones, estos parámetros se pierden, ¿no? No hay un autocontrol adecuado y la persona incluso puede llegar a ser hostigadora hacia alguien del sexo contrario. El juicio, el pensamiento se ven afectados, hay una disminución, lentitud de capacidades, ¿no? Degeneración del tejido nervioso y bueno, el hígado que se ve afectado, produciendo incluso el cáncer al hígado, también conocido como cirrosis, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo lo que el ser humano pierde cuando está involucrado fuertemente en el tema del consumo del alcohol. Bueno, hasta acá hemos querido hablar sobre el alcohol, agradecerles su tiempo, su paciencia. Les estamos dejando el teléfono de contacto si ustedes tienen alguna duda, consulta, quieren realizar algún tipo de actividad de prevención del consumo de alcohol. Pueden escribirnos ahí, también estamos dejando el correo electrónico. Indicarles también, además, que ya siendo eh,
poco más explícito en el tema del alcohol. Lo que hemos hablado el día de hoy son aspectos básicos generales para que se pueda entender cómo es que el alcohol es considerado como un factor de riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, hay que entender que, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? Hay muchas actividades que están vinculadas al consumo de alcohol. No estoy hablando de que la gente, aunque hay casos, eh, consuma licor dentro, in-house, ¿no? Intramuros, ¿no? De la empresa. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando, por ejemplo, el impacto laboral que puede tener el alcohol negativo cuando hay un mal manejo de los llamados after office, ¿no? Un grupo de trabajadores fuera del horario de trabajo y por lo general coincide con el día de pago de la quincena o fin de mes, qué sé yo, sale a un bar, a un pub, a una discoteca donde van a beber alcohol y esto pues va a generar que pueda la persona ya ebria hablar información clasificada, de repente no sé, soy del área de recursos humanos de la empresa, estoy alcoholizado, estoy con gente de distintas áreas y como el alcohol me desinhibe, obstruye mi autocontrol, yo sobrio no filtraría información de la empresa, pero alcoholizado puedo irme de boca y hablar sobre la política salarial, sobre que de repente a alguien van a despedir de la empresa, que están viendo el tema legal para hacerlo, qué sé yo, volverse infidente cuando tú manejas información clasificada, ¿no? Entonces, sí, hay un riesgo psicosocial en lo laboral, en lo educativo, vemos muchos casos de locales, llámense bares, que están alrededor de las universidades. O sea, hay mucha gente que piensa en un negocio de alcohol y dónde es que tengo un nicho para poder tener éxito en mi bar, en mi negocio de venta de alcohol. Una universidad. Abrí mi local a los alrededores de la universidad porque muchos jóvenes optan por no sé, terminaron los exámenes parciales, vamos a celebrar y no hay mejor manera que, en vez de, como todos viven en sitios diferentes, zonas diferentes, nos vamos acá nomás a media cuadra de la universidad a determinado bar, ¿no? Entonces, hay también mucha presencia que no está regulada legalmente de locales de expendio de licor a los alrededores de universidades. Y no solamente de universidades, de colegios también. Y hay un impacto también muy fuerte, y esto le hablo, no sé si dentro de este webinar hay presencia de representantes de alguna PAFA, ¿no? O docentes de colegio. Hay muchas actividades dentro de los colegios, kermeses, donde incluyen un kiosco donde se vende alcohol, ¿no? O sea, ¿y quién está atendiendo ese kiosco donde venden alcohol? Está el profesor, ¿no? De pronto tú como alumno estás con tu papá, llegas al kiosco y tu tutor es quien está vendiendo cerveza, ¿no? Para recabar fondos de esta actividad para el colegio. Increíble, ¿no? O sea, y de pronto compra una cerveza y se pone a tomar el papá, el profesor y el alumno. O sea, la comunidad educativa completa eh, embuida en un tema de consumo de alcohol. Lo que les estoy hablando no es sacado de una película, son situaciones que nos ha tocado trabajar, ¿no? Cuando hemos hecho escuelas de padres, nos ha tocado atender cuando hemos tenido que llevar sesiones terapéuticas con familias
donde el alcohol ha estado muy presente, ¿no? Bueno, y en el ámbito familiar, ni qué decirlo, ¿no? Solamente para subrayar el hecho de que nuestros hijos siempre van a ver la costumbre del consumo o de la ingesta de alcohol por parte de nosotros como adultos. Y muchas veces lo van a imitar, muchas veces van a querer normalizar eso, como mi padre, mi madre lo hacen, entonces yo cuando crezca también lo voy a hacer. Y en el ámbito familiar también vemos cómo la violencia doméstica tiene un correlato fuerte con el consumo de alcohol. Pero ese ya es otro tema, otro cantar y será motivo para otro webinar. Bueno, eh, ya para cerrar, ahora sí, algunos anuncios parroquiales, ¿no? Darles dos anuncios, simplemente, comentarles que como Human estamos próximos a hacer una convocatoria para llevar una celebración de Navidad a una comunidad en la Sierra de Lima. Vamos a ir a un poblado donde vamos a llevar, vamos a hacer una campaña de salud mental, vamos a hacer un show, chocolatada con, con chicos, con niños y con adultos mayores de esta comunidad. Y bueno, invitarlos a que puedan participar, pueden hacerlo de dos maneras, ¿no? Una, de repente donando algún tipo de producto, no sé, panetones, chocolate, lo que ustedes tengan a bien, o también involucrándose, ¿no? Participando en el voluntariado para esta Navidad y llevarles a estos chicos no solamente cosas materiales, sino también llevarles nuestra presencia, nuestros oídos, y nuestro profesionalismo, ¿no? Hacer de repente campañas con estos chicos o de repente un show, alguien que de repente sepa animar, ¿no? Y lo otro que quería compartirles dentro de estos anuncios parroquiales es que el mes de diciembre vamos a tener un nuevo webinar. Es una gran sorpresa. Es de un tema también que ha estado surgiendo dentro de lo que nos han estado escribiendo en nuestras redes sociales, ¿no? Si ustedes también quieren proponer temas para el webinar de diciembre, pueden hacerlo a través de, les pasé los teléfonos, el teléfono, ¿no? Acá tenemos Dios, un WhatsApp, ¿no? Eh, Acá pueden escribirnos o a través de nuestras redes sociales nos mandan un DM y nosotros constantemente vamos a estar leyendo. Entonces, los esperamos ya sea para el próximo webinar o para el voluntariado o sus donaciones para esta Navidad que vamos a llevar a los niños y adultos mayores de esta comunidad en la Sierra de Lima.